Saludamos. Entiendo que está ya en la capital de la República, ministra. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, sí, ahora les saludo ya desde Quito, una vez que hemos iniciado el año lectivo en el régimen Costa y en Galápagos. Y justamente queremos arrancar la conversación eh, teniendo una perspectiva clara de bajo qué perspectivas precisamente arrancó ese inicio del año lectivo escolar. En planteles escolares, ¿no? Tanto en los colegios como en las escuelas, en el régimen Costa. ¿Qué es lo que más ha apuntado su portafolio precisamente en este arranque de clases escolares? Bueno, efectivamente esto es un hito importantísimo para la educación en el país, toda vez que luego de la pandemia regresamos a clases en 100% de aforo en las instituciones educativas de Costa y Galápagos. Esto ya se había hecho en la Sierra Amazonía hace algunos meses y ahora pues son los estudiantes precisamente de la costa quienes se unen a este grupo de estudiantes que ya estaban asistiendo de manera presencial. Son 2.430.000 estudiantes aproximadamente los que están matriculados en Costa y Galápagos. La mayoría están en sostenimiento fiscal, en instituciones educativas fiscales, son 2.014.000 en instituciones fiscales y se reparten las instituciones educativas entre fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, siendo las fiscales más de 7.000 de las 9.000 que hay en total. Es para nosotros, pues, sumamente importante que luego del proceso de vacunación ya los estudiantes puedan estar en clases presenciales, porque como hemos conversado antes aquí en el programa, el impacto que tuvo la pandemia en el nivel educativo, pero también en el desarrollo socioemocional de los niños fue muy grande y el volver a la presencialidad se convierte pues en una de las principales estrategias de recuperación de aprendizajes, pero también de abordaje de aquellos problemas socioemocionales que se suscitaron a lo largo de la pandemia, depresión, ansiedad, estrés, inclusive incremento en los índices de suicidio, incremento en los índices de violencia intrafamiliar, y estos todos son fenómenos que se reducen, se identifican y se atienden de mejor manera cuando estamos en la presencialidad. Esto siempre fue un objetivo del ministerio y no sé si recuerdan que al principio habíamos planteado 5 ejes y 20 acciones. Ujú. El primero de esos ejes era justamente el reactivar el sistema educativo nacional y esto se cumple pues con este inicio del año en Costa sin dejar de reconocer y estar pendientes que hay mucho trabajo por hacer todavía respecto a infraestructura educativa, a fortalecimiento de las capacidades docentes, entre otros temas sumamente importantes para que la calidad siempre vaya mejorando. Ministra, ya vamos a ir ahondando en los otros temas, lo que tiene que ver con infraestructura y todo eso. De mi Ujú. parte, solamente algo, ¿no? A mí sí me preocupa mucho la presencialidad, ¿no? Que tanta controversia generó en su momento, ¿no? Porque muchos decían, no es demasiado peligroso, etcétera, etcétera. Más allá de aquello, ¿no? La presencialidad también genera un nivel de preocupación en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad de nuestros chicos. Nosotros venimos insistiendo acá en algo, ¿no? El hecho de que debe de haber pues un verdadero compromiso y tener bien claro como sociedad. Todos debemos tener claro algo, ¿no? La responsabilidad de los padres, padres acompañando a los chicos a los establecimientos educativos en la medida de las posibilidades, autoridades de los planteles, ¿no? Rectores o directores, directoras de escuelas y colegios también cumpliendo su rol y por supuesto lo que tiene que ver con el rol que tiene la Policía Nacional. ¿Cuál es el nivel de articulación, de coordinación que tiene el ministerio precisamente para poder apuntalar ese tema, la seguridad de nuestros chicos, porque tenemos organizaciones narcodelictivas que están pululando, que están dando la vuelta y queriendo precisamente coger a los chicos, comprometerlos con sus acciones delictivas? Efectivamente, ha habido una coordinación cercana desde hace algunos meses atrás a través de la gobernación, en el caso de Guayaquil, De- de la gobernación del Guayas. En ella hemos podido articular actividades de lo que hemos llamado el Plan de Escuelas Seguras. Es un plan nacional, pero que cada provincia y cada ciudad lógicamente tiene sus particularidades, siendo cada una
pues sujeto de distintos desafíos. Asimismo, creo que no hay que generalizar dentro de una sola ciudad. Ahí veo a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Yo te Eh, molesté tanto y llegué un poquito tarde. Nada, tranquilo. Lo que les decía es que, claro, también tenemos que hacer ese análisis en el contexto de los barrios, de las parroquias, porque tampoco es lo mismo un barrio o una parroquia dentro de cada ciudad. Por lo tanto, tenemos dos mecanismos para trabajar este plan de escuelas seguras. Primero es la articulación directa con los padres de familia en la elaboración del diagnóstico. Es un ejercicio de diagnóstico que identifica sin duda también elementos que tienen que ver con violencia externa, violencia producida por bandas delincuenciales, consumo de drogas, etcétera, pero también otros desafíos específicos a cada contexto. Y allí también hay cosas que se puede hacer al interior de la institución educativa, planes, programas, para sensibilizar a los estudiantes, por ejemplo, sobre cómo actuar en caso de que, por ejemplo, identifiquen una actividad ilícita, o también para que las familias sepan cómo actuar. Y por otro lado está la articulación con la Policía Nacional. La articulación con la Policía Nacional se realiza con las gobernaciones de cada una de las ciudades, ciertamente con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, y tiene varias rutas. Una de ellas es siempre identificar cuál es la unidad de policía más cercana a cada institución educativa, al igual que el centro de salud más cercano. Generar un contacto entre la autoridad de esa institución y la autoridad de cada uno de estos espacios para que ante cualquier duda hagamos una llamada inmediata a la UPC más cercana, o si es el caso a la DINAPEN también. Y por supuesto, están también los planes específicos de patrullaje al exterior de las instituciones educativas, Correcto. visitas y controles en los exteriores. Pero sí es importante también mencionar que en el Ecuador no se contempla el ingreso de efectivos de la policía o, peor aún, de militares dentro de las instituciones educativas, porque las instituciones educativas son espacios neutrales, son espacios de la ciudadanía, y no se contempla este tipo de incursiones de efectivos de las fuerzas públicas al interior de estos establecimientos. Los operativos son en los exteriores, los controles se dan en las afueras, y cualquier alerta, pues se activan los protocolos para que, si es que tiene que ir la policía por un caso puntual, pues puede ingresar, pero no para hacer operativos de control, sino para asistir a las autoridades de esa Claro, institución. por eso le hacía notar, ministra, ¿no? Yo decía eso, la sociedad es civil, la sociedad en su conjunto, ¿no? Tiene que estar bien clara en el compromiso, en el rol que tiene cada uno. Permítame que Lucía Jaramillo tiene otras inquietudes para usted. Así es, 8 de la mañana con 12 minutos. ¿Cómo le va, ministra? Muy buenos días. Uno de los problemas que ha advertido el Ministerio de Educación es lamentablemente el abandono escolar. ¿Cuáles son las cifras actuales con las que ustedes cuentan, ministra? Escuchamos. Lucía, ciertamente es uno de los indicadores que más nos preocupaban. Uh-huh. Hicimos un análisis desde el inicio de la administración para hacer un seguimiento y cuantificar el abandono escolar. No tuvimos una baja tan sustancial en el índice de matrícula. Esto quiere decir que los estudiantes seguían matriculados, ya sea por matrícula automática o porque sí acudían a hacer los procesos de matrícula al inicio de cada año. Pero lo que encontramos es que, pese a estar matriculados, no estaban siguiendo un proceso de formación educativo. Esto tiene una explicación. En el sistema educativo ecuatoriano, la matrícula, cuando ya estuviste en el sistema el año anterior, es automática. Pero esto no quiere decir que el estudiante esté cursando o siguiendo un proceso formativo. Al hacer las encuestas de hogares, las encuestas de estudiantes, muestrarles, y también revisando los registros administrativos de entrega de portafolio y registro de notas por estudiantes, pudimos estimar que aproximadamente 120,000 niños jóvenes en el país dejaron de estudiar a lo largo de la pandemia. Con el regreso a la presencialidad, ahora ya en la costa también, podemos hacer una primera evaluación, que es lo que va a suceder estas primeras semanas del año lectivo, en donde cada docente hace un diagnóstico de los aprendizajes y del estado de cada estudiante para diseñar su plan de estudios sobre la base de ese primer diagnóstico, y podemos identificar qué estudiantes tienen mayores índices de rezago, y ellos pues forman parte de los programas de nivelación. Y el año pasado ya pusimos en marcha, Lucía, que fue algo que
Recientemente en Guayaquil presentamos los resultados del segundo seguimiento del plan Aprender a Tiempo, que es el plan de nivelación. El plan de nivelación ya plantea cuál es la hoja de ruta a seguir para trabajar en la nivelación de los estudiantes, priorizando las áreas que son más esenciales, como la comunicación, el pensamiento lógico-matemático, los temas socioemocionales que sin lugar a duda nos preocupan a todos. Y vimos ya en esta presentación de los resultados del segundo seguimiento, de la encuesta de seguimiento, que hemos tenido éxito con este plan en las más de 2.300 instituciones en las que hemos hecho un acompañamiento presencial, mejorando los indicadores de la adquisición, sobre todo del pensamiento lógico-matemático, de manera más discreta, un incremento en los indicadores de aprendizajes comunicacionales que tienden a demorarse más tiempo en desarrollar. Y justamente, ministra, eso iba a mi siguiente pregunta. El Ministerio de Educación prepara un nuevo modelo de educación que va desde ajustes en la metodología de los profesores que imparten clases hasta cambios en la alimentación de los chicos. Estos cambios, y le pregunto también porque me parece interesante, con respecto a la metodología, ¿las tareas también se eliminarían o habría una reducción de tareas en casa? Efectivamente, un nuevo plan educativo que incluye no solamente el modelo pedagógico, que es un elemento de ese modelo educativo nacional, es el modelo pedagógico, cómo abordan los docentes y la institución educativa los aprendizajes del currículo. Esto va acompañado con un ejercicio de priorización curricular, de simplificación curricular. El currículo ecuatoriano es un currículo extenso en contenidos, amplísimo, y esto debe obviamente servirnos de guía, pero justamente lo que planteamos en este modelo es que sean los docentes y la institución educativa, de acuerdo al contexto, en que trabajen en este ejercicio, valga la redundancia de la palabra, de contextualización de ese currículo, para que los aprendizajes que se aborden estén más enfocados en habilidades, en destrezas, en competencias esenciales, y no tanto en conocimientos específicos, memorización de contenidos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ir cambiando de un aula muy tradicional que vimos surgir en la época de la Revolución Industrial, en donde los niños estaban en filas, ¿no? Y todavía nos pasa y lo vemos todavía en las aulas, es un cambio que debe darse de manera progresiva, pero estos estudiantes formados en fila frente a un docente o una docente con un pizarrón, un escritorio que imparte conocimientos, deposita conocimientos en los cerebros de los estudiantes, ¿no es cierto? Hoy día la información y los conocimientos están disponibles en todas partes, en el Internet, y tenemos que más bien generar esas habilidades para que los ciudadanos, y desde muy pequeños, aprendan los niños a identificar dónde buscar información de una fuente confiable, distinguir una fuente confiable de una fuente que no lo es, entender para qué sirve esa información, no memorizarla solamente por memorizarla, sino entender cómo esto te sirve para tu vida. Ese cambio de modelo educativo es el que hemos planteado, y para eso tenemos que ir dando pasitos. Estos cambios en educación no son de un día para el otro, pero sí se han sentado las bases para esa transformación con la nueva priorización curricular, con el diseño del nuevo modelo de aula, incluso el nuevo diseño del mobiliario que poco a poco va a irse transformando, el equipamiento de las aulas, y también, por supuesto, allí un cambio en los modelos de libros de texto, pero fundamentalmente el cambio que vamos a ver como mamás y papás es que no vamos a hablar ya tanto de las materias, de las asignaturas separadas, mi hora de mate, mi hora de ciencias, mi hora de literatura, sino de proyectos que se asemejan a problemas de la vida diaria, para solucionarlos, que para abordarlos, utilizamos información de las ciencias exactas, que utilizamos pensamiento crítico, que utilizamos capacidad de resolución de problemas, que estén vinculados no solamente al aula de 4 paredes cerradas, sino que estén vinculadas a aulas externas, por ejemplo, a huertos urbanos, a parques, a museos, a jardines, a patios, porque no aprendemos solamente en el aula, sino que aprendemos principalmente en estos otros entornos. Entonces, estos son los cambios del modelo que hemos diseñado.
y como les decía, ya esa transformación como tal va a vivirse poco a poco, porque recordemos que nuestros docentes aprendieron como nosotros, los adultos, y por lo tanto es difícil enseñar Cambiar de la noche a de la una mañana manera esa distinta a la que metodología. aprendimos. Ujú. Y tenemos que irnos formando y cambiando nuestras perspectivas, desaprender lo que sabíamos y transformar nuestra práctica pedagógica. Clarísimo, ministra. Sigue con más preguntas, Verónica Landeta. Señora ministra, muy buenos días. Sí, es muy bonito realmente ver que definitivamente vamos cambiando el tema de la metodología y nos vamos organizando en esta nueva presencialidad. Mi pregunta va orientada al sentir de muchos padres de familia y también pues madres que definitivamente ven que en medio de circunstancias a veces difíciles para muchas familias, y me refiero al tema de recursos económicos, ven que muchos centros educativos piden demasiados útiles escolares, particularmente libros que podrían hoy descargarse de la net o descargarse de un celular para abaratar un poco de costos. ¿Cómo podríamos ayudar en ese sentido a los padres de familia, considerando que hay muchas familias que definitivamente están muy limitadas en sus gastos y necesitan pues una especie de empuje ahí, de respiro? Sí, claro, y hay que ser comprensivos que estamos saliendo de la pandemia y por lo tanto también muchas familias están viviendo esta primera reactivación económica sumamente importante y que sin duda nosotros debemos acompañar desde el Ministerio de Educación, pero también con la solidaridad que quienes están al frente de las instituciones educativas particulares, municipales y fiscomisionales deben tener. Yo sí quisiera allí hacer una precisión, ¿no es cierto? Y hacer un análisis con quienes nos escuchan de la composición nuevamente del sistema educativo, como lo habíamos hablado hace un momento. Recordemos que decíamos de las cerca de 9,000 instituciones educativas que tiene nuestro país, digo, nuestro régimen Costa Galápagos, más de 7,000 son instituciones educativas fiscales. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros en esas instituciones educativas fiscales no tenemos las mismas características y condiciones que en el resto de las instituciones educativas que son particulares, fiscomisionales y municipales. En las instituciones educativas fiscales, los libros de texto y los insumos que se usan para trabajar en las aulas son entregados de manera gratuita. Libros de texto, son kits de libros de texto que se entregan de manera universal a todos los estudiantes. Este es el último año en donde tenemos el modelo previo y poco a poco también conforme cambia el modelo pedagógico eso va a cambiar. Entregamos también allí uniformes escolares a más de 500,000 estudiantes en el régimen Costa Galápagos de las parroquias y comunidades de mayor necesidades básicas insatisfechas. Este no es un programa universal, pero sí que selecciona aquellas familias, aquellas comunidades que más necesitan y se entregan los uniformes de manera gratuita. Y en cuanto a la lista de útiles, el Ministerio de Educación publicó y está disponible en la página web para las instituciones fiscales. No se puede exigir más allá de la lista básica de útiles. La lista básica de útiles es una lista muy acotada que nos permite ver lo esencial. Y cuando te digo lo esencial es lo muy básico. Estamos hablando de cuadernos, lápices, algo de colores y básicamente este tipo de insumos muy básicos que se utilizarían a lo largo de todo el año y que no se puede, digamos, negar a las familias que quieren adquirir más allá de esa lista de base, pueden adquirir, por supuesto, una lista más grande, pero no se puede exigir más allá de esa lista base. Hemos entregado más de 40,000 listas gratuitas con apoyo del sector privado en las instituciones fiscales. Y luego tienes el caso de las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales que tienen un cobro de pensión y de matrícula, y allí lo que sí hemos pedido es que se transparente con las familias cuáles van a ser los costos de los insumos que cada una de las instituciones elige. Recordemos que la elección de las familias respecto a qué tipo de educación quieren para sus hijos y cuando optan por instituciones privadas, particulares, pues están aceptando
la propuesta educativa y también los costos asociados que implica que sus hijos vayan a esa institución. Por lo tanto, la familia tiene que estar informada y conocer cuánto va a costar la pensión, cuánto va a costar la matrícula, qué libros se va a usar, con qué libros trabajan, cuál es el enfoque educativo, si estamos de acuerdo con ese enfoque o no. O sea, tan sencillo como si yo soy una miembro de una familia musulmana, probablemente no me interesa poner a mi hijo en un colegio católico fiscomisional porque no comparto ese credo. Entonces, lo mismo sucede con el modelo educativo. Nosotros tenemos que buscar la institución particular cuando optamos por una particular que tiene la línea que nosotros profesamos, que creemos, que compartimos como familia, y allí también deben estar esos costos. Y allí lo que el ministerio sí realiza es un control de que no haya un exceso respecto a lo que ellos han reportado que se va a cobrar. No pueden ellos hacer un incremento anual más allá del 10% del valor de la pensión, de manera tal que si es que hay un incremento, tiene que ser un incremento acotado. Ventajosamente, la gran mayoría de escuelas y colegios particulares y fiscomisionales para este año lectivo no subieron sus pensiones y matrículas. La gran mayoría de los colegios particulares, fiscomisionales y municipales decidieron mantener los precios anteriores, pero los que sí tuvieron un incremento, solicitaron la autorización para hacerlo, no podían hacerlo más allá de lo que la normativa lo permite. Ramiro Cepeda, sigue por favor, y luego venimos con Javier Segarra en la final. Sí. Ministra Brown, qué gusto de verla, vea. Ahora por plataforma. Sé que va mucho a comer allá en la central. ¿La atienden bien? ¿Sí la atienden? Me atienden bien. Ya, pero me imagino que es por las niñas Cepeda, porque el señor Cepeda nunca está y dice que está. No, ahí me cupo el honor de poder... Personalmente. Atención personalizada, el gran metre. Ministra, he escuchado con atención sus respuestas. Yo suscribo el tema de la salud mental y los juegos lúdicos, que son básicos, sí, porque la interacción es lo que se perdió durante estos 2 años. Y también suscribo el tema de la evaluación, pues habría que hacer una medición cuál es el estándar de los chicos que son recibidos en los colegios, y hacer una suerte de propedéutico para estabilizar los conocimientos. Después del COVID, dice. Claro, después del COVID, para estabilizar los conocimientos, y que partan de base cero, por decir algo, de base cero, una base igual. Cuando usted hace cita al tema de memorizar cosas, yo me recuerdo una frase de alguien que ocupó esa cartera de Estado hace muchísimos años, que fue mi maestro, el doctor Galo García Feró. Y me decía: Ramiro, la memoria también es importante, porque cuando usted tiene un caso y está discutiendo con un abogado de la contraparte, usted no tiene que ir a coger el código y traerlo, usted tiene que tener la norma en la cabeza. Entiendo que todo es un proceso, pero volviendo a los juegos lúdicos, ministra Brown, hay algo que en este país no se aprovecha. Y le voy a dar un ejemplo. Se viene el Mundial de Fútbol, y si a los chicos se les enseña, por ejemplo, que la cancha tiene una medida, lo que quiere decir que podría ser el marco jurídico sobre el cual descansa la institucionalidad de un país, que hay un árbitro que puede ser la justicia, que hay tarjetas amarillas y rojas que pueden ser las sanciones a las infracciones, que hay el fuera de lugar, que usted no se puede mover más allá de sus capacidades. O sea, esta suerte de creatividad, ministra Brown, yo no la veo en el sector docente. Y resulta que, aprovechando los intereses de la mayoría de gente, podemos enseñar de una manera fácil y que no cueste acceder a un libro ni llegar a otras instancias. Su opinión. De acuerdo, completamente. Y como decíamos hace un rato, es un cambio progresivo. Algunas precisiones, ¿no? Esta idea del propedéutico que tú mencionas es precisamente lo que planteamos con ese diagnóstico de competencias y de habilidades que nos permite tener una línea base y ahí identificar, ¿no?, las diferencias y las brechas que cada estudiante tiene para ese programa de nivelación, y trabajar en la nivelación específica cuando vemos que hay un rezago severo, digamos, o generalizado en ciertas instituciones educativas. Es donde este plan Aprender a Tiempo es el que mejor funciona al tratarse de un proceso de nivelación, por así decirlo, intensivo. Luego, sobre este tema de los entornos, y
y de la forma de aprender. Inclusive la incorporación del arte, ¿no? De la música, de la lúdica dentro de la educación, es algo que no es nuevo, que se ha venido hablando por muchísimo tiempo, sin embargo que no es tan fácil de introducir o de cambiar de un día para el otro para alguien que no lo vivió, ¿no? Y ahí el proceso de formación es sumamente importante. Es importante también porque los docentes que están dispuestos a formarse y capacitarse, pues sí, sí tienen esa capacidad de transformación. Hemos identificado que la forma más efectiva de que se realice ese cambio, esa transformación, es cuando hay una capacitación con un modelaje, con un acompañamiento pedagógico. No tanto el curso en línea, que sí puede ayudar, pero realmente cuando hay un cambio de práctica es cuando otra persona que sabe cómo introducir estos modelos va y lo modela, hace una clase demostrativa, provee de retroalimentación al docente cuando lo ve en su práctica. Este tipo de formación que es más costosa porque es más personalizada, es la que verdaderamente tiene impacto y hacia allá debemos ir, ¿no? Y por otro lado, un elemento que no podemos desconocer es la necesidad de ir trabajando sobre el perfil del docente que se está formando hoy día, porque también debe existir un recambio generacional en los docentes que están en el Magisterio Nacional, conforme salen docentes del magisterio, se jubilan, pues ya que también los nuevos docentes, los que van ingresando, ya tengan esta formación de base, hayan podido trabajar sobre clases demostrativas en este tipo de escenarios que tú planteas, y por eso esa transformación se hace en una suerte de ejercicio progresivo. Los expertos educativos hablan de que este tipo de transformación de fondo en la educación de un país, si bien sí se puede dar saltos cualitativos, toman alrededor de 10 años, porque son procesos que además, recordemos que quienes son el sujeto de la educación son los estudiantes que transitan por todos estos años escolares y van y son el resultado, digamos, de esta experiencia luego de haber transitado 13 años de estudios. Por lo tanto, ahí también ves este proceso progresivo. Parte a ese ejercicio, antes de darle el paso a Javier en la siguiente pregunta, esto es más que una pregunta, una sugerencia, ministra. Hay algo que mucha gente adolece, yo diría un gran porcentaje del ecuatoriano, y es la cultura financiera. Si se enseñara en los últimos cursos cultura financiera, es decir, el valor del ahorro, cómo se bancariza el dinero, el manejo adecuado de una tarjeta de crédito, o sea, que una tarjeta de crédito no es un aumento de sueldo, que tiene que haber una capacidad de pago para haber una capacidad de endeudamiento, y esencialmente que el dinero se consigue con el trabajo, ¿ya? Estas cosas, estos valores podrían hacer mejores ciudadanos cuando salgan de las aulas escolares. Definitivamente, y sí, hemos estado inclusive en conversaciones con varias organizaciones como Aflatun para incorporar de manera más robusta en el currículo nacional los temas de educación financiera, porque compartimos precisamente esta apreciación de que es una competencia, una habilidad esencial, digamos, para ya desenvolverse luego en el mundo del trabajo. Gracias, buenos días. Ministra, ¿cómo le va? Un gusto tenerla vía plataforma. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido de la pandemia en materias tan básicas a nivel escolar y colegial? Bueno, parte de la recuperación, como les decíamos hace un momento, tiene que ver con estos programas de nivelación, pero sin duda también es este ejercicio de priorización, el comprender realmente qué es esencial y qué no lo es. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, ¿no es cierto? La adquisición de habilidades de memorización, sin duda importantes, no deberían ser el único foco de la educación, y ir hacia cuáles son estos contenidos esenciales que se identifican. Nosotros hemos identificado 4 en función de cuáles son los estudios nacionales e internacionales respecto a las habilidades y competencias que deben introducirse en educación para el mundo de hoy, y están en una primera instancia, en un pilar fundamental, las habilidades de comunicación. Allí están la adquisición de las habilidades de lectoescritoras, no solamente la de codificación, sino también la comprensión lectora. Un segundo pilar fundamental es el que tiene que ver con el pensamiento lógico matemático. No es solamente la resolución de problemas matemáticos, sino el comprender
el poder entender, interpretar nuestro entorno a través de las matemáticas como una forma de resolución de problemas. Y el tercer pilar es el pilar de la ciudadanía digital. En un mundo en donde la información está al orden del día, la ciudadanía digital, la alfabetización mediática e informacional son fundamentales. Y por último, ese pilar del cual ya hemos hablado extensamente el día de hoy, de habilidades para la vida, en donde están sin duda los temas que tienen que ver con el desarrollo socioemocional, pero también otras habilidades como la resolución pacífica de conflictos, el desarrollo sostenible, la convivencia armónica con la naturaleza, todos estos elementos que hoy son esenciales para los ciudadanos, ¿no? Y estos son cuatro pilares que son los pilares esenciales en los que trabajamos estas nivelaciones, la recuperación de aprendizajes, en donde estamos poniendo el mayor énfasis para que ese tiempo perdido que la CEPAL cuantificó en 10 años en materia educativa, que las Naciones Unidas hablaban de una crisis generacional, que ese pueda reducirse al mínimo, que podamos, como quien dice, darles a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para sobreponerse luego de esta pandemia y seguir adelante. Claro, que no es fácil, ¿no? No, para nada, es un desafío enorme. Yo diría que después del elemento de salud, probablemente la educación fue el más afectado mundialmente, precisamente por esta falta de presencialidad, estos rezagos en aprendizaje que ya estamos empezando a cuantificar en el mundo, pues son enormes y sin duda son un desafío no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Es un desafío que compartimos todos y creo que en Ecuador hemos dado pasos sumamente importantes y hemos sentado precedentes inclusive de un ejemplo hacia la región y el mundo. María, solo para concluir, ya llamó su equipo que tiene que irse, que tiene otra reunión, así que te molesto con dos inquietudes de la ciudadanía y una pregunta mía. La primera, por favor, en Balsar tenemos un dato, yo te lo paso por interno, que están cobrando $17 por niño para pagar la banca que se va a usar, porque los dividen entre los de la mañana y la tarde. Te lo paso ahora, por favor, para que lo revises, en una escuela en Balsar, ¿ok? Perfecto, vamos a revisar, eso no se puede solicitar ningún tipo de cobro, ¿no? Así es, uno. Y dos, no te olvides, te lo comenté el otro día por mensaje, también algunas escuelas que te pasé que no están aceptando a niños que tienen discapacidades, para que por favor tomes en cuenta. Son mis dos comentarios. Y la pregunta final. Yo sé que te ha tocado una parte complicada. Ramiro te hablaba, y lo hemos conversado varias veces, de hacer una especie de propedéutico. Los mexicanos le llaman una prepa, después de estos 2 años en que los conocimientos fueron más o menos nomás, pues, ¿no? Porque pasó lo que pasó y eran niños, me refiero a niños y jóvenes. Ya los más adultos tienen otra responsabilidad. ¿Cómo va el tema de las aulas acá en la costa después del invierno, lo que se está arreglando? Dijiste que unas iban a entrar, que otras iban a demorar, algunas, y que iban a tener clases virtuales. ¿Cómo va ese cronograma, María Brown, si tú por favor me indicas? Y a la gente de 90. Aparte del tema de costos, sí quisiera aprovechar para decirle a la ciudadanía, mañana 11 de mayo retomamos los procesos de matrícula y traslados. Recuerden que ya una vez que empezamos el año lectivo, podemos empezar los procesos de matrícula extraordinaria. Se ha solicitado que cada institución nos reporte cuando no se ha presentado un estudiante para identificar todos los cupos disponibles a nivel nacional y poder atender estas solicitudes de traslados que no han podido ser atendidas hasta el momento. Este año atendimos el mayor número de solicitudes de traslados que se ha registrado históricamente, más de 170,000 traslados en el régimen Costa Galápagos, y también pueden asistir a la matrícula extraordinaria, incluidos estudiantes que tienen discapacidad. El Ministerio de Educación debe dar una solución, pero sí pedimos comprensión. No siempre el lugar en donde uno quiere que sus hijos estudien tiene cupo. Esto es simplemente un tema de incapacidades instaladas que no podemos obviar. Cuando hay un límite de cupos por grado, una vez que se llena, pues no podemos nosotros mismos sobreaforar las aulas, porque eso luego produce otro tipo de problemas. Luego, respecto a... Es decir, la matrícula extraordinaria comienza hoy, María. Hoy comienzan las matrículas extraordinarias, ¿verdad?
Mañana, 11 de mayo, perdón, okay. Empezamos con las matrículas extraordinarias y los traslados también continúan. Nuestra normativa permite que a lo largo de todo el año, si es que no se ha matriculado un estudiante en el sistema educativo, puede hacerlo en cualquier momento del año. Okay. El 11, o sea, mañana vamos a hacer específicamente matrículas extraordinarias y traslados de básica, superior y bachillerato. El jueves 12 de educación inicial y preparatoria, que es primero de básica. Y el viernes 13, básica, elemental y media. A partir del 14 de mayo atenderemos solicitudes de todos los niveles. Okay. No se preocupen, siempre vamos a buscar darle solución a sus pedidos, pero como les decía Eduardo, sí es importante también que tengamos esta comprensión de cuando ya realmente no hay capacidad en un establecimiento, no podemos hacer magia, ¿no? Ahí sí ya realmente buscamos una opción cercana a su domicilio, pero no podemos garantizar que sea en una institución específica. Respecto al tema de la presencialidad y la educación a distancia y los modelos híbridos, el año pasado nosotros ya sacamos un decreto ejecutivo con el presidente de la República y luego acuerdos ministeriales que regulan la educación semipresencial y a distancia. Y ya este año lectivo tenemos instituciones que han solicitado la creación de oferta específicamente a distancia y oferta específicamente semipresencial. La mayoría de ellas particulares y fiscomisionales, y a nivel de lo público creamos la institución educativa Arupos para Sierra, Amazonía y Guayacanes para Costa, y tenemos allí ya matriculados estudiantes, más de 400 estudiantes en cada una de estas instituciones que por enfermedades asociadas, dificultades por movilidad humana, no pueden asistir de manera presencial a sus estudios y es una opción que les permite a ellos pues continuar garantizando su derecho a la educación. Y por supuesto tenemos que en el ámbito de lo presencial no dejar de utilizar las tecnologías que incorporamos en la educación a lo largo de la pandemia, que también es positivo. Es un adicional, un elemento más para poder crecer intelectualmente y aprender. Ese es el camino, no es el medio, porque el medio es la educación con profesores, pero lo otro es un medio, algo que apareció y en positivo. Sí, se complementan, son recursos educativos digitales que innovan y nos permiten también trabajar sobre otras destrezas importantes, programas interesantes de programación, programas interesantes de robótica, acceso a programas de lectura, acceso a videos informativos que complementan la investigación que realiza el docente. Toda esta tecnología permite utilizar métodos como por ejemplo la aula invertida, en donde el docente no es el que imparte el conocimiento, sino que les pide a los estudiantes que primero investiguen, miren los videos, analicen, y luego en el aula lo que se hace es una discusión y un conocimiento y una construcción de conocimientos colectivos a través de este tipo de métodos como el aula invertida. El no descartar la tecnología, sino más bien irla incorporando, como tú dices, Eduardo, como una herramienta, como un medio más para fortalecer el aprendizaje y entender que los docentes también lo son. Somos, los profesores lo que somos es como esa grada que uno pone para poder subir hacia el segundo piso. El que sostiene la grada para que el estudiante suba en ese aprendizaje es el docente, el que le está guiando dónde poner su piecito para aprender a subir las gradas, pero finalmente el protagonista del aprendizaje, el que dirige ese aprendizaje, es el propio estudiante, y eso es muy importante. María, para dejarte ir, en cuanto al cronograma de las escuelas que están terminando de arreglar en la costa, acá en Guayas y en la costa, donde nos escuchan, por el invierno, ¿cuánto tiempo, cómo la ves, cuántas faltan más o menos, o cuál es el porcentaje de arreglarse? Eduardo, de las cerca de 7,000, un poco más de 7,000 instituciones fiscales de Costa Galápagos, 151 tienen daños severos, en cuyas intervenciones son las más extensas. Es ínfimo. El resto, así es. Con los demás tenemos la gran mayoría de procesos de intervención están planificados para 120 días más, en su gran mayoría, y algunos ya han culminado. En esto le pedimos a la ciudadanía también mirar
del año pasado fuimos muy transparentes, les mostramos el estado de la infraestructura del país, las imágenes hablan por sí mismas, 650 millones en daños por falta de mantenimiento de la infraestructura. Se empezó a trabajar el año pasado, en octubre del año pasado, con presupuesto prorrogado, y lo hemos hecho desde entonces, interviniendo más de 4.000 establecimientos educativos con intervenciones menores. Ahora mismo en las distintas zonas tenemos al equipo trabajando, dando mantenimiento a más de 700 instituciones educativas con mantenimientos intermedios, mantenimientos mayores en más de 500 instituciones adicionales, y estos ejercicios de mantenimiento preventivo y correctivo que continuarán a lo largo del año, que se han realizado ya en más de 4.000. Esto es un ejercicio que será sostenido, que debe continuar y que se realizará a lo largo de los próximos años para llevar a los establecimientos al estado en que todos desearíamos. María, muchas gracias. Gracias, María Obrán, señora ministra de Educación. Un abrazo a la distancia. Gracias por estar en I99 y en el programa Diálogo. Y gracias por siempre esperamos verla por acá, ¿no? Esperamos verla por acá pronto. Un gran abrazo. Y seguro que sí. Cariño. Un abrazo. Chao. Esté bien, ministra.